Un mesero nervioso tocó 2 veces la mesa de Chuck Norris en una cantina fronteriza, y lo que sucedió después cambió todo para siempre. Nadie más notó la señal hasta que el depredador se levantó y el arrepentimiento llegó demasiado tarde. El reloj de la cantina marcaba las 11:43 de la noche, lo suficientemente tarde para que los habituales se hubieran ido, lo suficientemente temprano para que los problemas encontraran su camino adentro. Era el tipo de lugar que olía a grasa vieja y café quemado, con una rocola que no había funcionado desde la administración de Fox. Una radio tocaba rancheras suaves que nadie escuchaba. La mesera del turno nocturno, Carmen, se movía como un fantasma entre las mesas. Chuck Norris se sentaba en la esquina del fondo, solo, sombrero vaquero inclinado hacia abajo, una taza simple de café negro frente a él. No hacía mucho, solo miraba a la nada en particular, como si el mundo ya hubiera dicho lo que necesitaba. Decir fue entonces cuando llegó el mesero. Se movía nervioso, demasiado rápido, demasiado rígido para alguien que solo limpiaba mesas. El chico tenía tal vez 20 años, cabello negro rizado y una figura delgada que apenas llenaba su uniforme. Su gafete decía Miguel. Chuck no levantó la vista. Rara vez lo hacía. Miguel pasó una mesa, luego disminuyó la velocidad. Su mano rozó el borde del reservado de Chuck, los nudillos rozando el laminado de madera falsa. Tap, tap. 2 golpes suaves, no accidentales. Miguel no se detuvo a explicar. No miró hacia atrás. Solo siguió caminando, bandeja en mano, desapareciendo detrás de la puerta de la cocina como si nunca hubiera estado allí. Chuck levantó los ojos. 2 golpes. Conocía esa señal. No del entrenamiento, no de la guerra, de su nieta. Ella enseñaba defensa personal en un centro comunitario local para chicas que no siempre podían caminar seguras a casa. Chuck se había sentado al fondo una tarde, brazos cruzados, viéndola explicar cómo pedir ayuda cuando tu voz podría costarte. 2 golpes. En una superficie, había dicho. Es una señal silenciosa de no puedo hablar, pero por favor véeme. La mayoría de la gente no sabría. Chuck siempre sabía. Se inclinó ligeramente hacia la izquierda, lo suficiente para echar un vistazo hacia el frente de la cantina a través del reflejo en la ventana. Los viejos se habían ido. Solo quedaban 2 clientes. Carmen rellenando café en la barra y un hombre con sudadera gris sentado solo cerca de la pared del fondo. Chuck lo marcó inmediatamente. Hombros anchos, jeans sucios, mano derecha bajo la mesa. No comía, no bebía, solo se sentaba observando. Chuck notó el movimiento, sutil y controlado, como alguien que había hecho ese gesto antes. Y luego vino la voz baja, rasposa, intencional. «No está aquí, ¿verdad?» Chuck no respondió. No estaba seguro de que el hombre le estuviera hablando a él, pero conocía a este tipo. Lo había visto en pueblos del desierto, en callejones traseros, en casas donde los moretones se cubrían con maquillaje y silencio. Hombres que pensaban que el dolor era algo que tenían permitido entregar. La mano de Chuck bajó bajo la mesa. No rápido, no agresivo, solo presente. La voz de Carmen resonó desde detrás de la barra. «Miguel, ¿regresas allá?» No hubo respuesta. La puerta de la cocina permaneció cerrada. El hombre de la sudadera giró la cabeza ligeramente, ojos barriendo hacia el pasillo donde estaban los baños y las salidas traseras. Murmuró algo entre dientes. Luego se puso de pie. Chuck observó la forma en que sus dedos se apretaron antes de aflojarse. Un temperamento apenas encadenado. Mientras el hombre caminaba hacia atrás, Chuck se levantó. Silencioso, medido. Carmen se dio cuenta. «Señor, ¿necesita algo?» La voz de Chuck era pareja. Todavía no. Se movió más allá de ella, caminando despacio, botas repiqueteando en las baldosas como tambores de advertencia, y mientras desaparecía por el pasillo, Carmen miró hacia la cocina donde Miguel aún no había regresado. Detrás de la barra, el café se quemó y el silencio comenzó a sentirse fuerte. Miguel no había querido hacerlo. No realmente. El plan era simple. Limpiar los platos, rellenar los dispensadores de servilletas, mantener la cabeza baja y sobrevivir al turno. Pero luego entró Raúl.
La campana sobre la puerta de la cantina ni siquiera había terminado de sonar cuando Miguel se congeló detrás de la barra. No necesitaba ver la cara del hombre. Conocía esa silueta, conocía esa chaqueta, conocía el encorvamiento de una caminada, la tensión enroscada detrás de cada paso casual. Miguel se agachó y pretendió organizar cubiertos. Corazón martillando, garganta seca. Habían pasado 3 semanas desde que su hermana había echado a Raúl. 3 semanas de llamadas telefónicas susurradas, mirando por encima del hombro, vigilando el callejón detrás de la cantina cada noche antes de cerrar. Raúl no había tomado bien la ruptura. Había perforado un agujero en la pared del dormitorio, luego el espejo del baño, luego su cara. Esta vez había sido diferente. Esta vez ella se fue. Miguel recordó la noche cuando todo cambió. Elena empacando una mochila de lona en silencio mientras él montaba guardia junto a la puerta. Un bate de béisbol en la mano. Ella no lloró, no gritó, solo susurró. Si me quedo callada, tal vez no me siga. Miguel le había creído hasta esta noche. La sangre en la almohada había sido la gota que derramó el vaso. No la primera vez que Raúl había perdido el control, pero sí la primera vez que Elena no encontró una excusa para quedarse. Miguel había visto los moretones antes, las mentiras sobre escalones y puertas, las sonrisas forzadas cuando preguntaba si estaba bien. Pero esa noche, cuando Raúl se fue después de romper la lámpara de la mesita, Elena finalmente habló. No, puedes seguir así, Miguel. Si no me voy ahora, nunca lo haré. Raúl tenía conexiones. Conocía gente que hacía que los problemas desaparecieran sin preguntas. Elena lo sabía. Miguel lo sabía. Por eso ella se había ido a Guadalajara, a quedarse con su tía lejos de todo esto. Por eso Miguel no podía hablar con la policía. Por eso no podía pedir ayuda abiertamente, porque Raúl no era solo un novio violento. Era parte de algo más grande, algo que tenía tentáculos en toda la ciudad fronteriza. Y si Miguel hablaba, si hacía algo oficial, no sería solo Elena quien pagaría el precio. Ahora, escondido en la cocina de la cantina, Miguel escuchó pasos acercándose por el pasillo, pesados, deliberados, familiares. Se asomó por las rendijas de la puerta. Raúl había desaparecido de su mesa y Chuck Norris tampoco estaba en su asiento. El corazón de Miguel se detuvo. Había tocado esa mesa esperando que alguien, cualquiera, entendiera. Había visto algo en los ojos del hombre del sombrero vaquero, una quietud que hablaba de experiencia, de alguien que había visto suficiente mundo para reconocer cuando algo estaba mal, pero ahora se preguntaba si había cometido un error terrible. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta de la cocina, una voz baja, demasiado calmada para ser segura. Sabía que estarías aquí. Miguel cerró los ojos. Sus dedos temblaron mientras se aferraba al borde del mostrador. No había escapatoria. No esta vez. La puerta de la cocina se abrió lentamente, y Raúl asomó la cabeza sonriendo con esa sonrisa que Miguel conocía demasiado bien. La sonrisa que siempre venía antes del dolor. Raúl no había venido solo. Miguel lo notó mientras se encogía contra el fregadero de la cocina. A través de las rendijas de la puerta de vaivén, pudo ver las siluetas. 2 hombres más habían entrado por la puerta trasera, moviéndose con la confianza de quienes conocían el lugar. No eran clientes casuales, eran cazadores. El primero era alto, flaco como un alambre, con tatuajes que subían por su cuello como enredaderas venenosas. Miguel reconoció los símbolos. La hermandad. No eran solo pandilleros de barrio. Eran parte de la red que controlaba todo, desde el tráfico hasta los negocios de protección. El segundo hombre era más bajo, pero más ancho, con cicatrices que hablaban de violencia profesional. Sus ojos barrieron la cantina con la eficiencia de alguien que había hecho esto antes. Muchas veces, Raúl se deslizó hacia la cocina mientras sus compañeros bloqueaban las salidas. La estrategia era simple y efectiva. Miguel conocía el patrón porque Elena se lo había descrito. Primero aislaban a su objetivo, luego lo llevaban a un lugar donde nadie escucharía los gritos. ¿Dónde está tu hermana, Miguel?
La voz de Raúl era suave, casi amorosa. Era la misma voz que usaba con Elena antes de que los golpes comenzaran. «Solo queremos hablar con ella». Miguel no respondió. No podía. Su garganta se había cerrado. Raúl se acercó más, sus ojos brillando con algo que no era exactamente locura, pero se acercaba. «¿Sabes? Pensé que después de lo que pasó la semana pasada con el primo de Elena, entenderías el mensaje». El primo de Elena. Miguel había oído los rumores. Un accidente de auto en una carretera solitaria. Nadie había hecho preguntas. «Pero aquí estás», continuó Raúl, trabajando como si nada hubiera pasado, como si pudieras esconderte de nosotros para siempre. El hombre con las cicatrices habló desde cerca de la puerta. «El jefe está perdiendo la paciencia, Raúl. Ya llevamos 3 semanas buscándola». Raúl asintió sin quitar los ojos de Miguel. «Tienes un teléfono, ¿verdad? Vas a llamarla, vas a decirle que venga, que su hermanito la necesita». Miguel negó con la cabeza. Un movimiento apenas perceptible. La sonrisa de Raúl se desvaneció. «Entonces lo haremos de la manera difícil». Fue entonces cuando Miguel oyó algo que le hizo contener la respiración. Pasos, deliberados, medidos, acercándose por el pasillo trasero. Chuck Norris acababa de entrar al territorio del depredador. Chuck se detuvo en el pasillo, procesando lo que veía. 3 hombres, posiciones calculadas. El de la sudadera gris había entrado por la cocina, mientras los otros 2 controlaban las salidas. No era coincidencia, era táctica. Chuck había visto este patrón antes. En Beirut, cuando los secuestradores aislaban objetivos. En Bagdad, cuando los insurgentes acorralaban informantes. En Los Ángeles, cuando los traficantes resolvían problemas familiares. El chico había tocado 2 veces por una razón. A través del reflejo en la máquina expendedora de refrescos, Chuck observó al hombre con los tatuajes en el cuello. La postura, los símbolos, la forma de moverse. Cartel. No pandilleros locales jugando a ser duros. Profesionales. Su nieta le había enseñado más que una señal esa tarde en el centro comunitario. Le había mostrado fotografías de casos reales. Mujeres que habían usado el código. Niños que habían pedido ayuda en silencio. Abuelo había dicho, «Si alguien usa esta señal y tú no haces nada, se convierte en tu responsabilidad también». Chuck no creía en coincidencias, tampoco creía en mirar hacia otro lado. Había 3 opciones: caminar hacia la puerta principal, fingir que no había visto nada, terminar su café en paz. Era lo que la mayoría haría, lo seguro. La segunda opción era ir por ayuda, llamar a la policía desde afuera, esperar a que llegaran en 20 minutos, encontrar tal vez un charco de sangre y ningún testigo. La tercera opción era la que había elegido en Ramadi cuando vio a un francotirador apuntando a un convoy de niños civiles, la que había elegido en una gasolinera de Texas cuando vio a un hombre arrastrar a una mujer hacia su auto, mientras ella gritaba «no» en silencio con los ojos. La opción que significaba que todo lo que pasara después era su responsabilidad. Chuck ajustó su sombrero ligeramente. Sus botas encontraron el suelo con propósito renovado. Había decidido no era sobre ser héroe, era sobre ser humano. El chico había pedido ayuda de la única manera que pudo, y Chuck había entendido el mensaje. 2 golpes significaban algo. Significaban que alguien estaba viendo, alguien estaba escuchando, alguien iba a actuar. Chuck caminó hacia la cocina. El tiempo de observar había terminado. El tiempo de actuar había comenzado. El aire en la cantina se espesó como miel venenosa. Carmen dejó de limpiar vasos. Sus manos se quedaron inmóviles, mientras sus ojos se movían entre las figuras que se habían posicionado estratégicamente por todo el lugar. No era tonta. Había trabajado en cantinas fronterizas lo suficiente para reconocer cuando algo malo estaba a punto de pasar. El hombre con los tatuajes en el cuello se recostó contra la pared cerca de la puerta principal, fingiendo revisar su teléfono. Pero Carmen notó cómo sus ojos nunca dejaban de barrer el room. El otro, el de las cicatrices, se había movido hacia la máquina de cigarrillos cerca de la salida trasera. Bloqueos,
rutas de escape cortadas. Desde la cocina llegaron voces, una suave, casi seductora, otra más joven, asustada. Carmen conocía esas voces, las había escuchado en otras cantinas, en otros pueblos, siempre antes de que alguien desapareciera. Y luego estaba el cowboy. Chuck se había detenido justo afuera, de la cocina, pero no había entrado. Estaba parado con la quietud de un depredador que había encontrado su territorio. Carmen podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos colgaban sueltas pero listas. El hombre de los tatuajes finalmente lo notó. «Oye, vaquero», dijo, su voz llevando el peso de una amenaza casual. «¿No tienes algún lugar donde estar?» Chuck giró lentamente. Sus ojos encontraron los del hombre y se quedaron ahí. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El sicario se enderezó ligeramente. Algo en la mirada de Chuck le había disparado una alarma instintiva, la misma alarma que separaba a los depredadores de las presas. «Mi amigo te está hablando», dijo el hombre de las cicatrices desde atrás, moviéndose para crear un triángulo de presión. Chuck no se movió. No miró hacia atrás. Sus ojos permanecieron fijos en el primer hombre. El silencio se extendió como un alambre tenso. Carmen sintió el sudor frío en su espalda. Había visto peleas antes, pero esto era diferente. Esto era el momento antes de que la violencia explotara, cuando todos los jugadores estaban en posición y solo faltaba que alguien moviera la primera pieza. Desde la cocina la voz de Raúl se alzó ligeramente. «Miguel, ¿tienes visitas?» El hombre de los tatuajes sonrió, pero no llegó a sus ojos. Chuck dio un paso hacia la cocina. El aire se volvió eléctrico. Todo estaba a punto de cambiar. Los 30 segundos comenzaron cuando Chuck empujó la puerta de la cocina. Raúl tenía a Miguel contra el fregadero, una mano en su garganta, la otra sosteniendo un teléfono. «Llámala ahora, ¿o qué?» La voz de Chuck cortó el aire como una hoja. Raúl giró, sorprendido. Por un segundo, su agarre en Miguel se aflojó. Un segundo fue todo lo que Chuck necesitó. Se movió hacia adelante, no corriendo, sino fluyendo como agua que encuentra su cauce. Su mano derecha se cerró alrededor de la muñeca de Raúl, aplicando presión exacta en el punto nervioso. Los dedos de Raúl se abrieron involuntariamente, liberando a Miguel. «¿Quién carajo?» Chuck lo giró, usando el propio impulso de Raúl contra él. El hombre se estrelló contra los estantes de acero, inoxidable, platos cayendo con estrépito metálico. Detrás de ellos, la puerta de la cocina se abrió de golpe. El hombre de los tatuajes irrumpió, mano moviéndose hacia su cintura. Chuck no miró hacia atrás. Sabía por el sonido de los pasos exactamente dónde estaba el atacante. Cuando el hombre llegó al alcance, Chuck pivoteó y lanzó su codo hacia atrás. El impacto conectó con el plexo solar del sicario. El aire salió de sus pulmones en un gemido ahogado mientras se doblaba hacia adelante. Chuck se giró completamente ahora. Tomó la cabeza del hombre entre sus manos y la dirigió hacia abajo mientras subía su rodilla. El sonido fue como un melón, cayendo. El hombre de los tatuajes se desplomó. Raúl se había recuperado y cargaba desde atrás, un cuchillo de cocina en la mano. Chuck lo escuchó venir. Se agachó bajo el arco del cuchillo y barrió las piernas de Raúl. Raúl cayó pesadamente, el cuchillo patinando por el suelo de baldosas. Chuck se enderezó, respirando de manera controlada. Sus ojos encontraron los de Miguel, que estaba presionado contra la pared, incrédulo. «¿Estás bien?» Miguel asintió, incapaz de hablar. Desde la cantina principal llegó el sonido de pasos pesados corriendo. El tercer hombre había escuchado el ruido. Chuck recogió el cuchillo de cocina, pesándolo en su mano. No era su arma preferida, pero serviría. La puerta se abrió violentamente. El hombre de las cicatrices entró con una pistola desenfundada. Chuck sonrió. Los siguientes 15 segundos iban a ser interesantes. La diferencia entre violencia y combate es la precisión. El hombre de las cicatrices entró moviendo la pistola en arcos amplios, buscando un blanco. Chuck ya no estaba donde esperaba encontrarlo. Se había movido hacia la izquierda, usando el refrigerador industrial como cobertura. El sicario disparó 2 veces,
las balas estrellándose contra el acero. El eco resonó en el espacio cerrado. Como truenos, Chuck había calculado la trayectoria. Mientras el hombre ajustaba su posición, Chuck salió de su cobertura, no corriendo hacia la pistola, sino hacia el brazo que la sostenía. Su mano izquierda agarró la muñeca del sicario, dirigiendo el arma hacia arriba. Su mano derecha, aún sosteniendo el cuchillo de cocina, se movió en un arco controlado. La hoja encontró el tendón de Aquiles del hombre. El grito fue inmediato. La pistola cayó mientras el sicario se desplomaba, agarrándose el tobillo cortado. Raúl se había levantado, sangre goteando de su nariz rota. Cargó de nuevo, esta vez con un sartén de hierro fundido. Chuck soltó el cuchillo. No lo necesitaba para esto. Cuando Raúl balanceó el sartén hacia su cabeza, Chuck se deslizó hacia adentro, bloqueando el antebrazo con su izquierda. Su mano derecha subió en un uppercut corto, pero devastador. El golpe conectó justo debajo del esternón de Raúl. El hombre se dobló como una navaja, el sartén cayendo de sus dedos entumecidos. Chuck no se detuvo. Mientras Raúl caía hacia adelante, Chuck entrelazó sus brazos alrededor del cuello del hombre, aplicando una llave de sangre perfecta. 5 segundos. Raúl se desplomó, inconsciente, pero vivo. El hombre de los tatuajes intentó levantarse, todavía aturdido por el golpe de rodilla. Chuck se acercó, plantó un pie en su pecho y presionó, no para lastimarlo, sino para mantenerlo inmóvil. «Quédate abajo», dijo Chuck en voz baja. El sicario miró hacia arriba, viendo algo en los ojos de Chuck que le hizo decidir que quedarse en el suelo era la mejor opción. El silencio cayó sobre la cocina. 3 hombres en el suelo. Uno inconsciente, uno sangrando, uno demasiado inteligente para moverse. Chuck miró alrededor. Toda la pelea había durado menos de 30 segundos. Se giró hacia Miguel, que seguía presionado contra la pared, ojos muy abiertos. «¿Tienes algo para atar las manos?». Miguel señaló temblorosamente hacia los trapos de cocina. Chuck asintió. «Bien, ahora vamos a tener una conversación». El humo de la pólvora se disipó lentamente en la cocina silenciosa. Miguel se deslizó por la pared hasta quedar sentado, en el suelo, piernas temblorosas. Sus ojos recorrían los 3 cuerpos inmóviles, luego regresaban a Chuck, como si no pudiera procesar lo que acababa de presenciar. Chuck se movía metódicamente, atando las manos de cada hombre con los trapos de cocina. Sus movimientos eran calmados, profesionales, como si hubiera hecho esto 1000 veces antes. «¿Están...?» Miguel empezó a preguntar, su voz apenas un susurro. «Vivos», respondió Chuck sin levantar la vista, «pero van a tener dolores de cabeza por un tiempo». La puerta de la cocina se abrió cautelosamente. Carmen asomó la cabeza, sus ojos inmediatamente ya encontrando el caos. Platos rotos, sangre en el suelo, 3 hombres atados e inconscientes. «Dios mío», murmuró. Luego, más fuerte. «¿Miguel está bien?» Chuck se enderezó, limpiándose las manos con una servilleta. «Está bien, pero vas a necesitar llamar a la policía». Carmen asintió, pero no se movió. Sus ojos estudiaron a Chuck con una mezcla de respeto y cautela. «¿Quién eres tú?» «Alguien que no puede ignorar una señal de auxilio». Miguel levantó la cabeza. «¿Cómo sabías?» «Lo de los 2 golpes...» Chuck se acercó y se arrodilló junto a él. «Mi nieta me enseñó. Dijo que si alguien usaba esa señal y yo no hacía nada, me convertiría en parte del problema». «Pero esto...» Miguel gesticuló hacia los hombres en el suelo. «Esto va más allá de Raúl. Ellos tienen conexiones. Van a venir más». Chuck estudió el rostro del joven. Vio miedo, pero también algo más. Una chispa de esperanza que no había estado ahí antes. «¿Dónde está tu hermana?» «Guadalajara, con mi tía». «¿Estás segura ahí?» Miguel asintió. «Por ahora». Carmen se acercó, todavía sosteniendo el teléfono. «La policía viene en camino, pero Miguel tiene razón. Estos tipos...» Miró a los hombres atados. «La hermandad. No olvida». Chuck se puso de pie. Su expresión era inescrutable bajo la sombra de su sombrero. «Entonces tenemos que asegurarnos de que no haya nada que recordar». Raúl comenzó a gemir.
recuperando la conciencia. Chuck miró hacia abajo, su voz fría como acero templado. Tiempo de una conversación. Chuck llevó a Miguel al pequeño almacén detrás de la cocina, lejos de los oídos de Carmen y los hombres atados. El espacio olía a especias y detergente, pero ofrecía privacidad. Miguel se sentó en una caja de cartón, sus manos todavía temblando ligeramente. Por primera vez en semanas, el nudo en su garganta comenzó a aflojarse. No era solo sobre Elena, comenzó, su voz apenas audible. Quiero decir, sí lo era, pero es más complicado. Chuck se recostó contra la pared, brazos cruzados, esperando. Elena trabajaba para ellos, continuó Miguel. No directamente, pero lavaba dinero a través del restaurante donde trabajaba. Raúl la convenció al principio. Dijo que era solo papeleo, que nadie se lastimaría. Las palabras salieron como agua a través de una presa rota. Meses de silencio se desmoronaron. Cuando ella se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando, quiso salirse. Pero no puedes simplemente renunciar a la hermandad. Y Raúl, él empezó a ponerse violento cuando ella habló de irse. Chuck asintió. Había visto este patrón antes. Control a través del miedo, aislamiento, violencia escalando. La noche que se fue, Miguel limpió sus ojos con el dorso de la mano. Le dijo a Raúl que iba a la policía, que tenía copias de todo. No era verdad, pero él le creyó. Por eso la están cazando. Sí, que a mí también, porque piensan que sé dónde están los documentos. O que ella me dijo algo. Miguel miró hacia la puerta cerrada. ¿Sabes lo que es vivir así? Mirar por encima del hombro cada día, preguntándote si hoy es el día que te encuentran. Chuck recordó Afganistán, Bagdad, lugares donde cada esquina podía esconder la muerte. Sí, dijo simplemente. Algo en su tono hizo que Miguel lo mirara diferente, no como a un salvador, sino como a alguien que entendía. ¿Por qué me ayudaste? Ni siquiera me conoces. Chuck se enderezó, su sombrero proyectando sombras sobre sus ojos. Porque reconocí la señal. Y porque una vez, hace mucho tiempo, alguien me ayudó cuando yo no podía pedir ayuda. Afuera las sirenas comenzaron a acercarse. La policía va a hacer preguntas, dijo Chuck. ¿Estás listo para responderlas? Miguel asintió, sintiéndose más fuerte de lo que había estado en meses. Sí, creo que finalmente estoy listo para hablar. Las luces rojas y azules de las patrullas pintaban las ventanas de la cantina como una advertencia pulsante. Adentro, los detectives federales habían llegado después de la policía local. Miguel reconoció las placas. DEA, FBI. Esto ya no era solo un asunto local. Chuck observaba desde su mesa del rincón mientras Miguel hablaba con los agentes. El joven había encontrado su voz, pero Chuck sabía que hablar era solo el primer paso. La hermandad tenía raíces profundas, tentáculos, que se extendían más allá de esta pequeña ciudad fronteriza. El agente especial Morales se acercó a Chuck. «Señor Norris, necesitamos hablar». Chuck asintió siguiéndolo hacia una mesa vacía. «Miguel nos está dando información valiosa», dijo Morales en voz baja. «Nombres, ubicaciones, operaciones. Pero esto los pone a él y a su hermana en una posición muy peligrosa. ¿Protección de testigos?». Morales negó con la cabeza. «Para eso necesitaríamos que Elena testificara también. Y según Miguel, ella no tiene documentos físicos, solo lo que vio». Chuck procesó esto. «Entonces están vulnerables». «Exactamente. Los 3 hombres que neutralizó van a estar en prisión, pero la hermandad tiene más soldados. Y ahora saben que Miguel habló». A través de la ventana, Chuck vio un auto negro estacionado al otro lado de la calle. Había estado ahí durante la última hora. Motor apagado, pero ocupado. «Ya nos están vigilando», murmuró. Morales siguió su mirada. «Los vimos. Estamos siendo cautelosos, pero no podemos proteger a Miguel para siempre con los recursos que tenemos». Miguel se acercó terminada su declaración. Su rostro mostraba cansancio, pero también determinación. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó. Morales vaciló. «Tenemos que ser honestos contigo, Miguel. Esto no termina aquí. La organización va a querer venganza. Tu hermana y tú van a necesitar reubicarse, cambiar de identidad probablemente». Miguel se desplomó en una silla. «¿Para siempre?».
No lo sabemos. Chuck estudió el rostro del joven. Vio la realidad hundiéndose. La libertad tenía un precio, y Miguel acababa de descubrir cuán alto era. «Hay otra opción», dijo Chuck lentamente. Morales lo miró. «¿Cuál?» Chuck se puso de pie, ajustando su sombrero. «Asegurarnos de que la hermandad entienda que perseguir a Miguel y Elena va a costarles más de lo que vale». El auto negro comenzó a moverse. La cantina estaba diferente, silenciosa, pero no con el silencio del miedo, un silencio ganado. Miguel limpiaba vasos detrás de la barra, sus movimientos ya no nerviosos, sino deliberados. Había vuelto a trabajar 3 días después de que los federales se llevaran a Raúl y sus hombres. Había vuelto diferente. Carmen había colgado un pequeño letrero de madera junto a la caja registradora. Tallado a mano, con letras simples, 2 golpes significa «te veo». Nadie preguntaba sobre el letrero. Los clientes regulares lo leían, algunos 2 veces, y seguían adelante. Pero Miguel había notado que algunos de los más jóvenes se detenían. Más tiempo, estudiando las palabras. Esa noche, mientras Miguel servía café a una familia que viajaba hacia el norte, una niña de unos 10 años se acercó al mostrador. Había estado practicando con su hermano menor, fingiendo que necesitaba ayuda, riéndose cuando él no entendía la señal. Miguel sonrió, una sonrisa real y tranquila. «¿Practicando?», le preguntó. La niña asintió. «Mi mamá dice que nunca se sabe quién está escuchando». «Tu mamá tiene razón», dijo Miguel. «Nunca se sabe». La puerta de la cantina se abrió con el familiar chirrido. Miguel levantó la vista. Chuck Norris caminó hacia la misma mesa del rincón, mismo sombrero, misma quietud. Pero ahora Miguel sabía que esa quietud no era indiferencia, era vigilancia. Miguel le llevó el café sin que se lo pidiera. Lo puso suavemente sobre la mesa, luego se quedó parado un momento demasiado largo. Chuck levantó la vista. Miguel asintió una vez. Chuck respondió con sus ojos. No necesitaban palabras. El entendimiento estaba ahí. Miguel regresó a la barra y continuó limpiando vasos. Elena había llamado esa mañana desde Guadalajara. Su voz sonaba más ligera, menos asustada. Los federales le habían dicho que la hermandad había perdido interés, que perseguir a una mesera y su hermano ya no valía el riesgo después de lo que había pasado con sus mejores operadores. Chuck se quedó hasta que cerraron, como había hecho las últimas 3 noches. No porque esperara problemas, sino porque algunas señales no necesitaban ser tocadas, solo vistas. Miguel apagó las luces una por una. En la oscuridad, el letrero de madera seguía visible bajo la luz de la calle. 2 golpes significa «te veo», y alguien siempre estaba viendo.